Pero qué Mi alegría. querido Ale, ¿Cómo estás, Germán? buenas noches. Buenas noches, qué gusto poder compartir este tiempo contigo y muchas gracias por invitarme también a esta casa virtual y es un honor realmente estar conversando contigo hoy. Mientras van llegando todas y todos. Uy, qué difícil que está esto para leer esto. Ja, ja, ja. Hermann Schreck Malgor nació en Paysandú, Uruguay, el 22 de marzo de 1970 y hace más de 25 años que se dedica al acompañamiento a personas que consumen drogas. Y de ahí viene un currículum enorme que habla de su formación como psicólogo en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y un montón de posgrados. Uf, y la presbicia no me deja bien. Su formación ha abarcado disciplinas como la bioenergética, la psicología transpersonal, la terapia de parejas y familia, las constelaciones familiares, numerosos cursos y especializaciones sobre prevención y tratamiento de la adicción. Yo creo que mi voz se escucha con eco por este micrófono. Vamos a tener que abrir y cerrar micrófonos para que ocurra este eco. Déjame ver aquí cómo es esto. Icono de Aquí. micrófono. Ahí, perfecto. Entonces abrimos y cerramos micrófono. Reitero, Hermann Schreck Malgor, que nos acompaña hoy, un hermano del corazón, nació en Paysandú, Uruguay, el 22 de marzo de 1970. Tiene la bendición, igual que yo, de ser bajo el signo de Aries. Y hace más de 25 años que se dedica al acompañamiento a personas que consumen drogas. Es psicólogo por la Universidad de la República del Uruguay. Su formación, acá viene un chorrete de currículum, y es terapeuta gestáltico en el Centro Gestáltico Montevideo desde 1993 y hizo el posgrado de terapia gestáltica con adultos y el de dinámica y terapia de grupos en Gestalt. Su formación ha abarcado disciplinas como la bioenergética, la psicología transpersonal, la terapia de pareja y familia y las constelaciones familiares y numerosos cursos y especializaciones sobre prevención y tratamiento de la adicción. Y yo agrego además, es mejor persona y es autor de estas dos bellezas: Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, y quien está en mi mesa de luz esperando que yo pase del prólogo, porque llegué hasta el prólogo: Codependencia, coadicción y otras drogas duras, crónicas de un amor confundido. Este bebé me lo estoy guardando para degustarlo en estos días. Además, desembarcó en Purificación Montevideo y nos va a proponer algunas formaciones para terapeutas y también para personas que por H o por B quieren saber cómo acompañar a personas con adicciones. Hablé un montón, Germán, así que ahora voy a cerrar mi micro para escucharte. Mi querido Ale, gracias. Eh, Me llega mucho esto, tu valoración hacia mi persona, más allá de mi currículum. Te confieso que en general cuando voy a dar una conferencia, voy a dar un taller, evito bastante el tema de los currículums por esto de las expectativas, ¿viste? Pero yo entiendo que está bueno también que las personas puedan conocer algo de mi camino, que yo
lo resumiría en un eterno desconforme y un buscador incesante y alguien con ganas, primero, de estar mejor y de poder compartir parte de ese camino con otros. Y como te decía al principio, muy honrado, muy contento de estar aquí contigo, muy honrado y contento de formar parte de ese grupo maravilloso de purificación desde hace poco tiempo, como terapeuta de la casa. Nos conocemos ya hace un tiempo y hemos compartido momentos muy importantes para mí en la profundización, en la formación de espiritualidad que llevan adelante allá en Rocha y todo lo que queda por caminar juntos. Y realmente estoy muy contento. Y sí, como tú decís, parte de este año va a tener que ver con un curso que vamos a estar proponiendo ahí en Purificación Montevideo, que se llama Consumo de Drogas y Espiritualidad, y que a lo largo de la charla de hoy vamos a ir conversando. Gracias también por hacer referencia a estos dos libros. Recuerdo con mucha emoción todavía tu llamado, tu mensaje, luego de leer el primero. Te confieso que yo no sé si te conté esto alguna vez, estaba todavía viviendo en Paysandú y ya estoy viviendo en Montevideo, estaba por entrar a una consulta online con una paciente de Chile y tenía abierto el WhatsApp en la computadora, un mensajito que dice: hola Herman, soy Ale Korch, y después un mensaje de voz. Y te juro que fue altísima la tentación de dejar de lado a mi paciente, a ver qué pasa que Ale Korch me mandó un mensaje de voz, y bueno, ahí hice un poco ejercicio de la paciencia, me enfoqué en mi paciente, y luego escuché tus palabras muy generosas y realmente muy amorosas hacia mi trabajo. Un trabajo que, como tú decís, tiene muchos años ya. Comencé en este camino del tratamiento de la adicción, de acercarme a esta temática, y por allá por los años 90, siendo estudiante de psicología, empecé muy chiquito, y acercándome a una temática que primero era un tabú. No se hablaba prácticamente en Uruguay de drogas, mucho menos en Paysandú, mi ciudad natal. Para quienes nos acompañan de otros países, es una ciudad que queda a 400 kilómetros de la capital, pero por cuestiones personales que cuento en el libro, me interesó la temática y me acerqué de la manera en la que en esa época lo podía hacer, que era mirando cómo trabajaban otros, escuchando, aprendiendo, con los que han sido los pioneros aquí en Uruguay en el trabajo con la adicción. Y fue una experiencia que yo guardo con muchísimo agradecimiento a muchas personas, entre ellas a mi papá. Mi papá era bolichero, mi papá tenía una cervecería en Paysandú. Y desde muy niño, colaborando con las tareas y siempre ahí, tuve la oportunidad de ver a personas que, tomando alcohol, a veces llegando a un estado de embriaguez, que mi padre cuidaba que nunca fuera disruptivo ni violento, podía ver cómo abrían su corazón, cómo hablaban. Como cuento en ese libro, yo me ubicaba en un rinconcito ahí en el mostrador y escuchaba, y realmente yo hoy tengo claro que eso es parte de lo que fue mi vocación como psicólogo. Escuchar historias de otros, poder conocerlos más allá de la apariencia y poder ver cómo el consumo de algunas sustancias se vuelve tan importante en la vida de las personas. Volviendo un poco más en el tema, un problema que tuve fue que comencé mi formación como terapeuta gestáltico al mismo tiempo que me empezaba a formar en esto de las drogas y la adicción. Y en un momento hice crisis, porque el enfoque tradicional, el enfoque drogocéntrico, abstencionista y prohibicionista, es de las cosas más antigestálticas que he visto en mi vida. Yo fui formado, Alejandro, con la idea de que la droga se apoderaba de la vida de las personas, tomaba su voluntad y les hacía perder toda la maravilla que habían construido. O peor aún, que una persona con una vida hermosa, una familia preciosa, un trabajo hermoso,
una mañana se levanta y dice, a ver, ¿cómo puedo arruinar esta belleza? Voy a consumir drogas y me voy a volver adicto, ¿no? ¿Verdad? Me gustaría escuchar ahí un poco también tus palabras, ¿eh? Me encantó esto de cómo fue que te formaste. Y igual me quedo con ganas todavía de escuchar, y ya te lo voy a preguntar ahora después, qué es un adicto para vos, ¿no? Y una de las maravillas que a mí me encantó de este soltar las muletas, que recomiendo fervientemente, es su humanidad y la humildad con que lo escribiste a la hora de compartir 30 años de experiencia. ¿Mm? Que no te subiste a ningún banquito y que este es un tema muy deshumanizado y con muchas bibliotecas. Hay bibliotecas y bibliotecas, cuando de lo primero que tendríamos que hablar es del vacío que nuestra cultura tiene del sentido de la vida y de cómo se nos invita a llenar ese vacío consumiendo algo que en algunos casos es legal, en otros casos es ilegal, en algunos casos al sistema de producción le sirve y quiere que lo consumas, y en otro caso se te castiga, se te excluye y se te estigmatiza. Entonces, con el correr de los años en purificación hemos recibido mucha gente pidiéndonos tratar temas de adicciones. Hacen bien en cuanto a que la ayahuasca en sí misma, una de las plantas medicinales, es muy buena para el tratamiento y desintoxicación de todo tipo de enfermedades, y una de ellas podría ser la enfermedad de la adicción. Pero hay gente que se adicta al trabajo, en nuestra cultura lo celebra. Hay gente que, bueno, si hay algo que nosotros tenemos es especialización en adicciones. De hecho, el tabaco fue presentado a la reina de Inglaterra, por si no saben, el tabaco es nativo americano, como la planta que usan los dioses para los indios para hablar con los dioses. El tabaco no es el cigarrillo. El cigarrillo tiene muy poquito porcentaje de tabaco, tiene otro montón de cosas como lechuga, zanahoria molida adentro, y su papel está bañado en pólvora para que se siga consumiendo, entre otras cosas para que te vuelvas adicto y para que también si no lo fumas se consuma. Y cómo nuestra cultura sin sentido, moderna, productiva, cultura de la postergación, del cansancio, donde antes nos explotaba el dueño de una empresa y donde ahora hemos logrado entrenar a las personas a autoexplotarse, a postergarse una vida sin sentido, a creer que si no consiguen el éxito es por culpa de ellos y que deberían esforzarse más para lograr ser Messi, Cristiano Ronaldo o Shakira o el que se te ocurra de moda. Y no es cierto, no todo el mundo va a lograr, por mucho esfuerzo que tenga, esos niveles de popularidad, y mucho menos la asociación de que ahí está el sentido de la vida, la plenitud y el amor, que quiero liberar a los tres nombres que dije, de que no, el éxito está externo, está igual de vacío que el fracaso, y lo que te vas a encontrar es con tu historia de vida, con lo que venís postergando y con lo que heredaste de tu sistema familiar, social, depende de donde le pongas el foco, ¿no? Y por otro lado, cuando la gente viene con nosotros, somos la escuela de la libertad, y cuando estamos hablando, sí, de personas con adicciones duras, después hablaremos de qué serían duras y qué no, nosotros no servimos. Purificación
lleva muchos años diciéndole a las personas, mira, un tratamiento a qué tipo de sustancia. A esta sustancia, ¿vos querés tratar tu adicción con nosotros? Sí, no, no sabemos, nosotros no servimos para eso. Me enseñó un gran amigo, Gustavo Servino, que le mando un abrazo, que toda adicción necesita 3 patas para existir. Ese es el discurso de la disciplina que él maneja, y esas 3 patas son un agujero espiritual, o sea, una herida por donde te entre el dolor y quieras escaparte de ese dolor, y una manera de resolver con compulsión y obsesión. Vos ahora me dirás si eso es así o no es así. Pero para poder resolver la obsesión y la compulsión en general se necesita mucha, mucha, mucha disciplina y un proceso largo. Y para resolver el agujero espiritual, sí, somos unos cracks. En eso somos buenísimos, la verdad. En sanar heridas, en transformar el dolor, en que encuentres el para qué, no se hace de la noche a la mañana, no es una experiencia de un día solo. En eso somos buenos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que si no tenés el acompañamiento, la disciplina en tu cotidiano, el cambio terapéutico de ver un modo de accionar y cuál es tu beneficio, y nosotros no servimos para eso. Entonces yo festejé tanto, si bien tenemos muchos amigos en común, y aparte que Alejandro Spangenberg prologa tu libro y te conoce desde allá de 1990, festejé tanto cuando me dijiste que te estabas viniendo para Montevideo, fue sí, sí, porque entonces ahora en lugar de decirle, no sé, y los lugares que sé o son demasiado duros y vacíos de espiritualidad, o son demasiado espirituales y vacíos de realidad, disciplina y acompañamiento para procesos de transformación, dije, qué bueno, qué maravilla. Y cuando encima me dijiste que querías ayudar a formar a personas para justamente terapeutas, médicos, facilitadores, veo a Carlita, que le mando un beso, gran doctora, a acompañar procesos de personas adictas, de coadictos, o sea, los que acompañan, porque hay personas que son adictas a tener un adicto al lado, y de familias también con adictos, y aprovecho a saludar a mi hermano Ángel García, alma de Tao, gran profe de Tao directo desde Madrid. Dije, sí, claro, buenísimo, qué sincronía, bienvenido Germán, bienvenido todos tus años de experiencia y todos los que vienen detrás de ti, para justamente, bueno, están llegando todos los hermanos del alma, bienvenido Maxi de AMBA también, mi compañero de comunidad. Y claro, en la historia de la humanidad hay muchísimo antecedente de la búsqueda espiritual, el encuentro espiritual. Mirá, ahí también Fernando Lorenzo de Tacuarembó, otro hermano de la familia del Camino. Y para la gente que todavía no tiene mucha experiencia en estos temas, ahora después vamos a hablar un poquito de la historia de la humanidad. Pero que quede bien en claro que el mayor enteógeno que existe para poder acceder al espíritu, la vibración más fuerte para ingresar al espíritu se llama oxígeno, y es nuestro aire. Y de ahí que muchos caminos espirituales como el hinduismo o la respiración consciente de Grof o bla bla bla, un montón, es respira, muchacho. Y como manejes tu respiración es como te vas a encontrar con la divinidad. Ahora, hubieron tiempos, y esto es lo que te voy a pedir a vos que lo cuentes porque seguro lo vas a hacer mucho más formal, estructurado y precioso que yo, en donde el miedo en los 60, 70 invadió desde Norteamérica a cualquier tipo de búsqueda espiritual por medio de sustancias que sin el acompañamiento adecuado, sin la persona idónea, ojo, no estoy haciendo una panacea de nada, pero sí que demonizó, hizo correr el terror e igualó
a las plantas sagradas o a culturas que llevan 20.000 años relacionándose por medio de un espíritu sagrado en forma de un cactus, un hongo o una planta o una suculenta, y así podría decir, a sintéticos, armas de destrucción masiva, que es mi opinión sobre algunas drogas de esta época, químicos que nadie sabe qué hacen, y nuestros vacíos existenciales de la gente que huye de modo adicto a. Entonces, primero es, ninguna sustancia en sí misma es adictiva, lo que nos hace llegar, y esta es mi mirada, lo que vos podés corregirme ahora, decirme, no, le estás diciendo disparate. Lo que nos hace llegar a, a volvernos adictos a algo es escapar del dolor que sentimos adentro. Y una cultura que propensa a eso, por ejemplo, el 10%, o sea, más de 300.000 personas en Uruguay son adictas a la receta verde, o sea, a una pastilla para poder dormir. Y estos números son mucho más altos en España, por ejemplo, donde es casi el 30%. Entonces, si vamos a hablar de adicciones, hay adicciones que están propuestas por la cultura dominante para que sigamos consumiendo, y adicciones que lo único que hacen es degradarnos, ¿sí? Y hay otras adicciones secundarias que son funcionales y que en general tenemos, que puede ser el mate, el té, el café, y así podríamos tener. Entonces, este tema de las adicciones para mí es un tema como si habláramos de la muerte en este tiempo, ¿no? En nuestra cultura, como si habláramos de la sexualidad, como si habláramos de la búsqueda del sentido de la vida. Es uno de los temas centrales, ¿no? Es decir, bueno, de esto sí que hay tela para cortar. Corte, querido. Yo seguiría escuchándote, te confieso, querido Ale, y hago acuerdo realmente con todo lo que planteás. Simplemente para aportar algo, voy a empezar respondiendo tu pregunta inicial: ¿qué es un adicto? Un adicto es una persona que busca sobrevivir. Para mí es una de las definiciones más claras, y que a mí me ha permitido vincularme terapéuticamente con mis pacientes de una manera mucho más humana, más cercana, más disponible. Ya llevo varios años en esto de formación a terapeutas, y desde la mirada tradicional, o sea, pensar que un adicto es alguien que se quiere hacer daño a sí mismo, pensar que es alguien que se quiere morir, pensar que es alguien que no valora lo que el entorno, la gente hace, y que no valora lo que tú como terapeuta haces, porque además viene a la sesión y te dice, no, mirá que recaí, y muchas veces como terapeuta sentís que te falló o que fallaste. Tener esa mirada condena el vínculo terapéutico a una posición dominante del terapeuta, pero además una permanente frustración. ¿Cuál es la palabra que con más frecuencia en las supervisiones transmite a los terapeutas? Me siento frustrado, me siento agotado. Y eso en realidad es desde el lugar desde donde te paras. Y ese lugar que nos han dado a los actores de la salud desde este enfoque drogocéntrico, como vos decís, en mi primer libro hago un rastreo histórico a, bueno, a ver, cuál es el significante droga para todos. ¿Por qué es una palabra que de por sí genera tanto miedo? ¿Por qué cuando hablamos de drogas, cada vez menos en este país, y este país a nivel del mundo ha tenido un proceso interesante que fue la ley de regulación del cannabis? Hace poco escribí un artículo para un libro que se va a publicar en Portugal acerca de lo que fue este proceso. Ha sido interés en otros países. Te cuento con alegría que es muy probable que en abril viaje a Rusia a presentar este libro en ruso, y para mí es realmente una cosa inesperada, pero que muestra claramente el interés que hay en encontrar formas
diferentes de poder abordar la adicción. Porque esa forma donde pensamos que las personas se vuelven adictas porque consumen drogas, donde no, digamos, respeta la evidencia de que la enorme mayoría de nosotros somos consumidores y a veces habitualmente de sustancias psicoactivas. Tú hablabas del mate, el café, sustancias, y esto permitime aportar mi idea, que son potencialmente adictivas, pueden generar, o sea, generan a nivel físico por su efecto en el sistema nervioso central, en el circuito de la recompensa, generan efectos de habituamiento y, por ejemplo, los materos, los que tomamos mates todo el día, si no tomamos mate 1 o 2 días, ya empezamos a sentir síndrome de abstinencia, como dicen los españoles, el mono, ¿no? Ahora, ¿el consumo de drogas hace que las personas se vuelvan adictas? No. ¿La adicción se explica por el encuentro de la persona con las drogas? No. Y ahí entra todo esto que tú explicás de una manera maravillosa, que es lo que desde hace ya más de 10 años, tú decías hoy que no me subía a ningún barco, en realidad me bajé de un barco, y quiero confesarte que no fue fácil, es muy tentador en esta temática seguir el discurso oficial, es muy tentador afiliarme a las miradas drogocéntricas, abstencionistas, decir que el problema de los jóvenes son las drogas, la mirada oficial que asimila violencia con consumo de drogas, que asimila delincuencia con consumo de drogas, y realmente también ha sido cierto costo poder bajarme de ese barco. Pero sí ha sido maravilloso para mí poder sentirme más coherente a la hora de trabajar y poder encontrarme terapéuticamente con una persona con problemas con las drogas, mirándola primero que nada como una persona, como siempre me gusta decir. Los adictos primero que nada son personas, pero además consumen drogas por las mismas razones que consumimos todos. Y algo clave cuando voy a trabajar con un adicto es evitar la tentación de pararme en la vereda de enfrente. ¿Qué es lo difícil trabajar desde esta perspectiva y que me tengo que cuestionar todo el día y todo el tiempo? Tengo que mirarme también como una persona que muchas veces busca llenar estos vacíos a través del consumo de algunas sustancias. Como tú decís, en una sociedad que condena al adicto, pero lo invita todo el tiempo a poder entrar en una adicción, y no solo con sustancias. Estamos en este mismo momento en un medio maravilloso, una herramienta fantástica, como es las redes sociales, el internet, pero donde hay personas que quedan enganchadas con esto, que se vuelven adictas a esto también. Lo cual al mismo tiempo muestra claramente que la adicción no es generada por el consumo de drogas, pero que además, y ahora te quiero seguir escuchando, la verdad, la adicción no es en plural. Para mí no existen las adicciones. La adicción, desde mi perspectiva, es una sola que se expresa y se canaliza a través del consumo de algunas sustancias o el ejercicio de algunas conductas, o todo eso a la vez, incluidos los vínculos afectivos, que es la materia a la que metí en mi segundo libro. Cuando decías esto que no solo somos adictos a sustancias y que nuestra cultura promueve también otras adicciones, pensaba en los juegos de azar y la ludopatía, que en Uruguay aparte tenemos la terrible demagogia de que sea el Estado quien promueve eso, y es algo que hay que decirlo a voz cuello. En otros países están prohibidos, pero a nadie se le ocurre que sea el Estado que te proponga este, una de las peores adicciones que existen y que no tienen ningún tipo de sustancia. Yo siempre, después de que empecé a trabajar con las plantas sagradas hace muchos años, descubrí esta maravilla que se llama las plantas de los dioses. Un estudio de Albert Hoffman y Richard Evans Schultz,
Después está el farmacoteón también. Aquí hay historias de plantas y pueblos y antropología y memoria, y la India, África, Europa, Asia y por supuesto América. Me acuerdo cada vez que alguien le quiero hacer un chiste a alguien, le digo que fume lechuga, porque un día me encontré con este libro europeo que se llama Las plantas fumables. ¿Sí? Entonces yo, en alguna charla, cuando hay gente que es media fisura así con las plantas, fíjate que hubo alguien que agarró planta por planta y se la fumó, ¿no? Para investigar, o sea, eso es la primera parte y tenemos la oportunidad de tener una segunda parte y retomo en este lugar de las plantas fumables, ¿no? O sea, qué espíritu de investigación quienes hicieron este trabajo y siempre digo fuerte como fumar lechuga porque y a los que son medios rebeldotes que les gusta buscar, los mandaba a fumar lechuga, yo creo que nunca nadie lo probó, ¿no? Secarlo y fumarlo. En realidad da diarrea, así que no lo recomiendo, en serio, era un chiste. Y acá otra investigación, las plantas alucinógenas, Luis Orero, y bueno, un montón de estudios donde después de haber sanado, gracias a la ayuda de las plantas y a un montón de elaboración también de mis experiencias y terapias, yo creo que los procesos que tienen justamente la espiritualidad de la mano de las plantas para encontrar el espíritu es que son espíritus maestros muy sagrados, muy antiguos, que nos dan su compasión, nos prestan un pedacito de su vibración, no su vibración completa, para que elevemos nuestra vibración, y eso nos genera un montón de sinapsis también. O sea que nos damos cuenta de un montón de partes de nuestras historias, además que accedemos a información que para nuestra personalidad consciente estaba vedada. Entonces hasta los 90 la ciencia y la psicología llamaba a todas las plantas sagradas y a las sustancias psicodélicas del mismo modo, alucinógenas, y después de los 70 la ciencia decidió generar una nueva clasificación. Sí, hay plantas alucinógenas, te muestran elefante rosado que no tiene nada que ver contigo, también hay plantas alucinógenas, pero por medio de las entrevistas posteriores y de los seguimientos, la ciencia se dio cuenta que también hay plantas que te muestran la divinidad que llevas dentro o las heridas que te separaron de tu divinidad y te hicieron creerte que solo sos tu personalidad, los traumas y todas las maneras de supervivencia y sobrevivencia. Y eso se llaman plantas o sustancias enteógenas. Dentro, teos, Dios o divinidad. Entonces, qué diferente es abordar, a pedirle ayuda a un cirujano del alma y recibir esa ayuda, a creer que estoy consumiendo algo que me pega y que no tiene nada que ver con mi historia de vida. ¿Qué diferencia es llegar pidiendo ayuda, reverencia y siendo bien guiado y contenido, o creer que puedo consumir otra cosa más? Por supuesto, estas plantas sagradas, en algunos casos, algunas son más propensas las personas a volverse adictas a ellas, otras no, no por las personas, sino porque las plantas y esos espíritus sagrados tienen otra fuerza y otro carácter, porque también tienen estructuras y personalidades diferentes que los humanos, pero estructuras y personalidades que te sacan corriendo, ¿no? Que no son plausibles de, sociedad, de ser utilizables en sociedad. Por ejemplo, Jordi Riva, un científico que Rolling Stone dijo hace 2 años que era una de las 100 personas más importantes en el camino que estaba tomando la humanidad, un español, estudió 25 años
las consecuencias, en este caso de la ayahuasca, y se dio cuenta que la ayahuasca lo primero que hace es ir a mostrarte el trauma. Entonces, claro, no se da eso social del viernes de noche querer evadirme y ¿de qué me quiero evadir? Justamente del dolor y del trauma, o sea que no es una planta social, ¿sí? O todos los estudios que hay hoy de, bueno, de ayahuasca, también de los hongos con psilocibina, que justamente son mucho mejor antidepresivos y tienen mucho mejor trabajo a largo plazo, y ahora hay muchos estudios con microdosis y documentales en Netflix, en YouTube, de gente muy seria, con mucho trabajo bibliográfico, con interdisciplina, dura, no light, justamente de el manejo y la reparación de la depresión, que en muchos casos es de una sola vez. O sea que en una sola sesión tiene un cambio de vida muy fuerte, sobre todo con la depresión. Claro, eso no le es negocio a nadie, y algo que también estamos en un momento muy frágil es que la ignorancia hace que algunos capitales que están detrás de algunas empresas farmacéuticas, porque tampoco podemos decir que todo es lo mismo, que todo es igual. Me consta que hay buena gente, buenas personas y con buenas intenciones en todos los rubros, pero algunos capitales están viendo también que sintetizar enteógenos, o sea, separarlos de espíritu, pasar una pastillita que te abra un pedacito de ti, que pegue, es una fuente de negocio y de consumo, y entonces el alcohol está cayendo de moda, las generaciones nuevas ya no ven con buenos ojos al alcohol, pasó de moda, y entonces, bueno, hay otro movimiento de esas industrias yendo a otro tipo de refrescos o de adicciones que peguen para ese tipo de mercado. Y hay que decirlo así, que es ese tipo de mercado, porque esa es la cabeza de esta gente. Entonces, poder separar es un tema con mucha desinformación, mucha ignorancia, mucha deshumanización y mucho miedo de que mañana le pase un ser querido, como vos decías, el paradigma de los 70, 80 y 90, que era excelente persona, pero un día probó y ¡zas! Lo perdimos. ¿No? La razón por la cual le tenemos miedo y se nos persigue o se nos puede perseguir legalmente por consumir alguna sustancia y otras no, es simplemente por una cuestión arbitraria basada en intereses económicos, estratégicos, políticos. Tú hablabas hoy del alcohol, la droga más consumida en Uruguay, la droga que más genera daños, perjuicios. Bueno, es una droga socialmente aceptada, estimulada, y que sí, que la juventud hoy en día no está tan de moda, pero sigue siendo un riesgo, sobre todo por los consumos intensos, ¿no? Como con la intensidad de la juventud. Y podría nombrar a otras. Para mí, el uso de drogas, y ahí está muy bueno que hables de los enteógenos, ¿no? Una palabra propuesta a fines de los 70. Las drogas tienen como fin dejar de ser yo por un rato. Y me gustaría como explicar esto, ¿no? ¿Por qué razón todos consumimos algunas sustancias estimulantes, depresoras? Bueno, porque nos permite conectar con un estado emocional que nos vuelve viable la vida en la que estamos. ¿Sí? Y acá podemos ir desde lo más superficial, ¿no? Como siempre digo, yo que soy matero, tengo el hábito, tengo un consumo habitual de consumir mate. Yo, por ejemplo, soy de los que tomo mate de mañana y muchas veces lo preparo antes de despertarme. O sea, yo ya es automático. De las primeras cosas que hago a la mañana
es preparar el mate, ¿no? Y ese mate, ¿qué es lo que me permite? Poder hacer cosas que tal vez pienso que sin el mate no las haría. O sea, si fuera yo me acostaría a dormir, muy probablemente muchas de esas mañanas. Pero como tengo mi paciente, tengo mi trabajo, tengo que ocuparme de cosas, bueno, esa sustancia estimulante me da un plus para poder llegar a eso. Los psicofármacos son de las sustancias más consumidas en Uruguay, la cuarta sustancia más consumida en Uruguay. ¿Cuál es el problema de los psicofármacos? Que te dan la ilusión de que tenés una paz que en realidad no tenés. O sea, también te permite no ser vos por un rato. Eso que parece tan superficial y funcional, llevado a situaciones donde han habido abusos sexuales en la infancia, situaciones de violencia, pérdidas, carencias afectivas, esto cobra una dimensión diferente. Como explico en ese libro y cada vez que hablo de esto, un adicto no tiene un problema, por lo menos tiene dos. La adicción en la vida de alguien es un problema, es un lío ser adicto. Es costoso, es riesgoso, se pone mucho en juego, ¿verdad? Y durante muchos años los que nos dedicábamos a acompañar adictos, los terapeutas, empezábamos a trabajar con el adicto desde su encuentro con la sustancia, creyendo que sus problemas habían empezado así. Hoy sabemos, y esto además en todos estos años lo he podido corroborar desde la experiencia clínica, que cuando yo me abro a poder recibir lo que ha pasado en la historia de esta persona, encuentro situaciones que hoy ponen en riesgo